Si este mensaje ha llegado a ti, no es fruto del azar. Hay momentos muy específicos en la vida en los que el alma percibe una verdad mucho antes de que la mente sea capaz de comprenderla o aceptarla. Esa sensación persistente que no se apaga, que permanece silenciosa pero constante en el fondo del pensamiento, existe por una razón profunda. La vida intenta comunicar algo relacionado directamente con esta historia, con este lazo especial y con una decisión que ya no puede seguir aplazándose. No se trata de una advertencia ni de generar temor. Se trata de una verdad que necesita ser escuchada ahora, antes de que el silencio provoque heridas más profundas que cualquier palabra mal expresada. La confusión se ha vivido con intensidad. Hay días en los que todo parece enfriarse sin explicación aparente. La distancia emocional y física crece de forma desmedida, y luego, de manera inesperada, surgen señales, recuerdos o pequeños gestos que vuelven a encender una llama que nunca llegó a extinguirse por completo. Esta oscilación emocional no es casual ni producto de la imaginación. Es la manifestación clara de un conflicto interno que no nace en quien recibe este mensaje, sino en la otra parte del vínculo. Existe una lucha constante entre el orgullo y el sentimiento, entre el miedo a mostrarse vulnerable y la necesidad de quedarse, entre soltar o reunir el valor para enfrentar la propia verdad. Hay fuerzas más sutiles que perciben aquello que no siempre se ve. Los momentos de nostalgia profunda aparecen cuando no hay testigos. El temor oculto se deja sentir. Las palabras ensayadas frente al espejo que nunca se envían, las decisiones pospuestas por falta de valentía. Porque asumir un compromiso real implica aceptar una transformación interna, y todo cambio genera temor. Ese miedo existe porque amar de manera genuina exige soltar el control, desarmar defensas construidas durante años y avanzar por un camino desconocido donde ya no es posible fingir indiferencia. Es natural preguntarse si se está idealizando la situación, si se espera demasiado de algo que parece detenido, o si esta conexión es auténtica o solo una ilusión nacida del deseo de no estar solo. Esa duda desgasta profundamente, porque el corazón se cansa de sentir que entrega más, que siente con mayor intensidad y que espera con una paciencia que parece no tener fin. Sin embargo, este alivio debe recibirse con serenidad. Cuando una conexión surge desde una raíz verdadera, no se disuelve con el tiempo ni con la distancia. Más bien, evoluciona, se pone a prueba, se estira hasta sus límites, pero no desaparece. Cuando alguien intenta escapar de lo que es real, la vida termina enfrentándolo con esa huida. Algo comienza a resquebrajarse en quien se alejó, no como destrucción, sino como una ruptura necesaria de las máscaras. Llega un punto en el que fingir que el vínculo no importa deja de ser posible. La ausencia pesa más que el miedo al compromiso. Y es en ese espacio donde empiezan a surgir comportamientos inesperados. No porque todo se haya resuelto, sino porque el alma ya no puede seguir ocultando lo que clama en silencio. Este mensaje no busca empujar ni forzar situaciones. La vida no invita a perseguir, insistir ni agotarse emocionalmente tratando de convencer a alguien. Al contrario, invita a observar, confiar y, sobre todo, a no traicionarse a uno mismo por temor a perder. Cuando se elige desde la coherencia interna, la respuesta del destino es claridad. Pero cuando las decisiones nacen del miedo, todo se paraliza. En este momento se abren dos caminos. Uno lleva a seguir dudando de lo que se siente, minimizando las señales y tratando de convencer al corazón de que soltar es la opción más segura. Parece racional, pero poco a poco aleja de aquello que tenía el potencial de crecer y transformarse. El otro camino consiste en mantenerse firme, sin rogar atención ni forzar encuentros, pero sin cerrar el corazón. Permanecer en un espacio de dignidad y confianza, permitiendo que la otra persona atraviese su propio proceso. La consecuencia de esta postura es claridad interior. Cuando se elige no actuar desde la conciencia, el resultado suele ser la repetición de patrones dolorosos, las mismas dinámicas, el mismo vacío interior y las mismas preguntas sin respuesta. La vida no repite experiencias para castigar, sino para enseñar, porque reconoce en ti una enorme capacidad de amar, aunque también una inclinación a resistir más de lo necesario. Este es el mensaje de alivio que necesitas escuchar hoy. No estás atravesando esto en soledad. Mucho más está ocurriendo de lo que alcanzas a percibir. Existen movimientos sutiles que ya se han puesto en marcha, decisiones internas que aún no se manifiestan de forma tangible,
pero que pueden sentirse en un nivel más profundo. El destino no se apresura, pero tampoco se detiene. Y cuando llega el instante adecuado, las piezas encajan de una manera que la mente racional no puede anticipar. La otra persona percibe la falta, incluso rodeada de otras presencias. Siente el peligro real de perder la conexión, aunque aparente seguridad. Las conexiones que nacen de algo más grande no se reemplazan, se reconocen. Y cuando alguien intenta huir, la vida se encarga de devolverle una y otra vez los mismos recuerdos, los mismos símbolos y las mismas emociones. Es fundamental escuchar lo que expresa tu cuerpo y tu estado emocional, no desde la urgencia de obtener resultados inmediatos, sino desde la tranquilidad de saber que lo que se está gestando no proviene de un impulso pasajero, sino de una verdad que se ha formado en silencio. Cuando este periodo de incertidumbre llegue a su fin, comprenderás por qué nada sucedió antes, por qué fue necesario recorrer este tramo en soledad y por qué la espera precedió a la acción. Para entender por qué alguien se aleja de aquello que más desea, primero hay que reconocer el conflicto interno que se desarrolla en su lado oculto. Este fenómeno ha sido estudiado por la psicología profunda durante más de un siglo y ofrece la explicación real detrás de conductas aparentemente incoherentes. Si estás preparado para integrar esta comprensión en tu vida, afirma internamente o compártelo: confío en mi intuición. Comprender por qué el distanciamiento surge justo cuando el lazo parece más intenso exige una mirada que vaya más allá de lo evidente. Carl Jung, uno de los grandes referentes en el estudio de la mente humana, describió procesos que explican con notable precisión lo que ocurre en el interior de quienes optan por tomar distancia. No se trata de desinterés ni de ausencia de sentimientos. Es un proceso psicológico y espiritual mucho más complejo, relacionado con el llamado efecto espejo y el encuentro con los aspectos ocultos de la personalidad. Comprenderlo permite dejar de interpretar el rechazo como algo personal y empezar a verlo como la señal de un proceso interno de despertar. Cuando dos personas comparten un vínculo de esta profundidad, la relación funciona como un reflejo impecable. Un espejo no critica ni interpreta, simplemente muestra. En este reflejo, la otra persona no solo percibe el amor y la comprensión que recibe, sino también sus propias carencias, temores no resueltos y heridas del pasado que aún permanecen abiertas. Jung afirmaba que aquello que no se reconoce internamente termina manifestándose en la realidad externa. Por eso, la presencia de alguien que ofrece aceptación plena y afecto genuino puede resultar intimidante para quien aún no ha aprendido a aceptarse a sí mismo. Aquí es donde entra el concepto de la sombra. La sombra engloba todos los aspectos de la personalidad que fueron ocultados, reprimidos o negados por miedo al rechazo. Puede incluir inseguridades profundas, la sensación de no ser suficiente o el temor a ser abandonado. Cuando un amor intenso toca esas zonas sensibles, la respuesta automática del ego es defenderse. Las personas no se alejan de quienes las aman, se alejan de lo que ese amor despierta en su interior. Huyen de la exposición emocional, de mostrarse sin defensas ni disfraces. La intensidad de la conexión ilumina rincones que preferirían mantener en penumbra. De ahí surge la inestabilidad que resulta tan desconcertante. Un día predomina el deseo de cercanía, aparecen el calor, la conexión y las promesas. Al siguiente, el miedo a ser visto de verdad y a quedar expuesto toma el control y provoca la retirada. Es un vaivén interno constante. El deseo de tenerte cerca choca con el impulso de alejarte porque tu presencia despierta algo que incomoda. Comprender esto es esencial, porque no habla del valor de quien permanece, sino del temor de quien se retira. Esa persona atraviesa un conflicto silencioso entre la atracción que siente y el pánico a perder el control de sí misma. Abrirse a un amor auténtico exige una valentía que no todos pueden sostener al mismo tiempo. Implica bajar las defensas, renunciar a las máscaras y avanzar por un terreno emocional donde ya no es posible fingir estabilidad cuando no la hay. Y eso resulta aterrador. Da miedo porque amar de verdad implica mostrarse vulnerable. Quizás te has cuestionado si estás exagerando, si esperas demasiado o si esta conexión existe solo en tu mente. Ese cuestionamiento duele porque desgasta sentir que das más, que sientes con mayor intensidad y que esperas sin garantías. Pero hay algo importante que debes saber. Cuando un vínculo nace de una verdad profunda, no desaparece, cambia de forma. Uno de los errores más frecuentes en esta etapa es intentar acercarse con más insistencia,
creyendo que el exceso de amor puede calmar la inseguridad del otro. Desde la lógica del reflejo emocional, cuanto más se persigue, más amenazante se vuelve el espejo para quien no está listo para mirarse. Cuando te aproximas a alguien que aún teme enfrentarse a sus propias sombras, su reacción natural es retroceder. No por falta de sentimiento, sino como un mecanismo de autoprotección. La cercanía se percibe inconscientemente como una exigencia de enfrentar algo para lo que todavía no se siente preparado. Por eso la inestabilidad no es casual. Es la manifestación externa de una lucha interna profunda. Hay alguien debatiéndose entre el orgullo y el amor, entre escapar o permanecer, entre renunciar a una oportunidad transformadora o enfrentar aquello que lleva tiempo evitando. La vida observa lo que no siempre se ve. Percibe las noches de pensamiento silencioso, las palabras escritas y borradas, las decisiones aplazadas. Porque aceptar el amor implica aceptar que algo debe cambiar. Y ahí surge la resistencia. De forma paradójica, la huida confirma la importancia del vínculo. Si no fuera significativo, no habría necesidad de levantar barreras. Nadie protege con tanto celo aquello que le resulta irrelevante. Los muros se construyen alrededor de lo que se siente valioso y frágil. La distancia se convierte entonces en un refugio momentáneo, un intento de reorganizar un mundo interior alterado por la intensidad del sentimiento. Es una búsqueda desesperada de control después de que el corazón comenzó a sentir demasiado. En ese proceso, el orgullo actúa como un guardián feroz. Reconocer que se necesita a alguien, aceptar que se cometió un error al alejarse, implica una caída del ego. Y el ego se resiste con fuerza a desaparecer. De ahí surgen las conductas contradictorias. El silencio repentino o la frialdad aparente no son señales de desinterés genuino, sino estrategias defensivas. Máscaras que se usan para ganar tiempo mientras, en lo profundo, algo sigue empujando hacia la verdad. Jung señalaba que la verdadera transformación no ocurre imaginando luz, sino atreviéndose a mirar la oscuridad. Y este vínculo obliga a la otra persona a confrontar aquello que ha evitado, lo quiera o no. Esta incertidumbre duele porque cansa sostener una relación emocional desequilibrada. Pero recuerda, cuando alguien intenta escapar de lo auténtico, la vida se encarga de alcanzarlo. Algo está a punto de resquebrajarse en esa estructura defensiva, no como castigo, sino como necesidad. Llega un momento en que fingir indiferencia deja de ser posible, porque el vacío pesa más que el miedo. Y es justo en ese límite donde suelen surgir decisiones inesperadas. Las comparaciones aparecen sin ser invitadas. Cada intento de sustitución termina resaltando lo que ya no está. Las excusas empiezan a caer una a una. La supuesta libertad, cuando no tiene dirección ni profundidad, comienza a sentirse como un territorio árido, sin sentido ni refugio. Cuando las distracciones dejan de anestesiar, llega un momento inevitable, la confrontación interna. La noche se vuelve larga. Aparece el insomnio, los diálogos mentales repetitivos, la revisión constante de decisiones pasadas. La culpa se filtra. No como castigo, sino como señal de conciencia. El orgullo, que antes parecía protección, empieza a sentirse como una prisión. Mantener la fachada cansa. Surge un anhelo distinto, no el deseo de controlar ni de ganar, sino la necesidad genuina de paz. Y es ahí donde comienza algo nuevo. Lentamente se produce una rendición interna. No una derrota, sino un reconocimiento. La comprensión profunda de que la huida no fue valentía, sino el verdadero riesgo. Que alejarse de lo que importaba fue más peligroso que enfrentarlo. Este es el punto de inflexión. El momento en el que el corazón finalmente se alinea con lo que el alma ya había entendido en silencio. Y si al leer esto sientes que aún existe un lazo, algo no resuelto o una verdad pendiente, no significa que todo esté perdido. Existen caminos para reconstruir desde la conciencia, no desde la desesperación. Reconquista tu relación es una guía práctica basada en psicología emocional y conductual, diseñada para generar respeto, interés y presencia real. No se trata de perseguir ni de insistir, sino de transformar la dinámica desde su raíz. El acceso está en la descripción. Si has llegado hasta aquí, ya has comenzado a cambiar el curso de esta historia.